keynote this afternoon is Dr. Stefano Negrini. He is a professor in the Buenas tardes, es profesor en Medicina y Rehabilitación en la Universidad de la Statale, director de Rehabilitación con base en evidencia en el Hospital de Investigación en San Ambrogio y director científico del Spin Institute, director de Rehabilitación Cochrane y copresidente del consorcio de Cochrane, delegado italiano en la Unión Europea de Especialistas Médicos, sección de PR académico de la Asociación Académica de Rehabilitación Médica. Bienvenido, doctor Stefano. Gracias y buenas tardes a todos. Es un gran placer y agradezco muchísimo a la Asociación Colombiana por esta invitación. Hace 16 años di una charla en Buenos Aires, entonces aparentemente soy ampliamente bienvenido en Sudamérica y eso me complace mucho. Hace 16 años nosotros estábamos al principio del trabajo en cuanto a rehabilitación con Cochrane y ahora en esta charla voy a tratar de mirar todas estas cosas desde una perspectiva diferente. Mi conflicto de interés es que yo soy director de rehabilitación de Cochrane, pero tengo múltiples publicaciones como muchos en esta sala, pero eso no genera conflicto. Voy a hablar con ustedes una corta introducción respecto a la evidencia y vamos a mirar lo que hemos visto el día de ayer, lo que aprendemos hoy, lo que imaginamos sería el futuro, que yo pienso es nuestro, de cierta forma. Y como pueden observar en esta figura, yo voy a explicar un poco posteriormente, pero básicamente me representa. Yo hablaré al respecto de este punto dentro de unas diapositivas. Ok, ¿qué es medicina basada en la evidencia? Es el uso juicioso, consciente y específico de la toma de decisiones al respecto de un paciente o de una población con base en la evidencia. Este concepto nació debido a el impulso de la literatura y debemos interpretar dicha literatura. Esto se representó gráficamente a través de esta pirámide. Mientras más fuerte es el de su investigación, menor es el sesgo, en la medida en que basemos todo lo que hagamos, pero yo prefiero mucho más la triada de la práctica clínica basada en la evidencia, que combina los elementos libres de nuestra práctica diaria. La evidencia fusionada con la experticia, con el criterio del paciente y también el valor de los pacientes. Esa es la base de lo que en realidad estamos haciendo con base en la rehabilitación Cochrane. Ok, ¿por qué necesitamos evidencia? Necesitamos evidencia porque, por un lado, queremos comprobar que lo que estamos haciendo tiene valor para los pacientes y no solamente porque tenemos buenas ideas y que esas ideas correspondan a buenos hechos, y los hechos son el elemento final que nos indica que todo es positivo. Y hay una cantidad de medicina falsa por todos lados y la evidencia es la única forma de interpretar esto de manera diferente. Sin embargo, nuevamente, la figura representa las dos caras de mi vida. Por un lado, la evidencia y la ciencia, y por otro lado, el trabajo clínico. Y aparentemente cuando soy científico, estoy haciendo algo diferente a lo que hago cuando soy clínico. Y toda mi vida he tratado de fusionar en mi vida profesional estas dos fases, y se ilustra a través de esta figura. Ok. Hay diferencias entre diferentes países en términos de ingresos. Hay diferentes proyectos de investigación en la OMS con apoyo a Lambert en países de bajos y medios ingresos. Y tenemos que la evidencia
atiende al apoyo del AMBER en comparación a los países de altos ingresos. Entonces hay diferentes necesidades que se deben afrontar, pero lo que vamos a hablar también incluye países de bajos y medios recursos de cierta forma. Ayer afrontábamos esta declaración en la rehabilitación no hay evidencia. Y esto es lo que los demás nos decían y nosotros lo creíamos. Pero también dentro de nuestra comunidad tenemos que reconocer que había muchas personas que decían que la evidencia no es suficiente para la rehabilitación. La rehabilitación es algo diferente. Esto que estamos haciendo, ensayos randomizados, no tiene nada que ver con nuestra labor del día a día. Nosotros llevamos a cabo investigación y publicamos un artículo al respecto de cuánto la investigación está desconectada de la práctica clínica y nosotros miramos la aplicabilidad clínica de 17 ensayos controlados randomizados a través del Rehabilitation Journal y vemos que 17% no tuvo mucha información a nivel del artículo para poder implementar estos ensayos controlados randomizados en práctica diaria. Entonces, definitivamente hay un problema al hablar, al escribir, al informar a las personas, pero hay otros problemas que también vamos a abordar en breve. Ok, ¿qué hemos aprendido en estos 6 años de trabajo dentro de rehabilitación Cochrane? Primero, que hay evidencia. 9% de toda la evidencia Cochrane es de interés para los profesionales de rehabilitación. El número es enorme. Nosotros cubrimos distintos campos a través de Cochrane y también encontramos que publicamos muchos ensayos controlados randomizados, muchos estudios sistematizados. Hay muchas más revisiones de este tipo en nuestro campo que en las terapias con fármacos. Estamos hablando de porcentajes, no de números totales. El porcentaje se relaciona al número de artículos publicados. Entonces, en valores absolutos es un valor relativo, pero igual es sorprendente porque estamos afrontando este problema de que no hay evidencia. No obstante, la evidencia siempre debe ser comprobada. Quizás algunos de ustedes ya conocen este artículo ya de hace varios años y fue una revisión sistemática para encontrar si el saltar de un avión con un paracaídas era mejor que saltar sin el paracaídas. No encontraron nada y se concluyó que no hay suficiente evidencia para recomendar utilizar un paracaídas al saltar de un avión. Y esto se le llama básicamente la evidencia del paracaídas. Ahora, cuando queremos utilizar una silla de ruedas, cuando hay una lesión de la médula espinal, utilizamos esto. Cuando nosotros reentrenamos a alguien para que camine después de un ACV, ¿hay algún tipo de evidencia tipo paracaídas? Hay mucha evidencia tipo paracaídas en nuestro campo y tenemos que reconocer eso. Y tenemos que declararlo claramente porque muchas veces hay gente que dice, bueno, no hay ensayos randomizados controlados, no hay evidencia, no hay suficientes, pero eso no significa que no haya evidencia. Sí hay y diferentes tipos y tenemos que tener eso claro. Ahora vamos a profundizar un poco más porque no se trata solamente de números, sino también de buena calidad dentro de los números. Entonces, hay muchas revisiones Cochrane, pero la evidencia es suficiente o lo suficientemente adecuada, aún mejor. Nosotros llevamos a cabo una investigación aún no publicada donde miramos cuántas revisiones Cochrane había acerca de los temas de interés para la rehabilitación en comparación a un resumen de lo que nos gustaría ver. ¿Qué es lo que se basa en conocimiento? ¿Qué necesitamos en la práctica diaria? Y consultamos con 100 colegas. Siempre hubo un médico emparejado con un profesional de rehabilitación y vimos 50 países con personas reclutadas a través de la asociación
de las diferentes asociaciones y preguntamos si había suficiente evidencia acerca de X o Y tema y miramos los temas acerca de los cuales no había evidencia suficiente. Aquí vemos las áreas de alta prioridad en donde necesitamos estudiar más y miramos áreas en las cuales no hay ni siquiera una sola revisión sistemática de Cochrane o ensayo controlado randomizado. Y nuevamente vemos médula espinal, lo vemos una y otra vez. Y solamente hubo 5 revisiones de Cochrane en general. En toda la biblioteca de Cochrane. En los últimos años, cuando vemos a través del lente de la petición de las Naciones Unidas de mirar el paquete de intervención para la rehabilitación, nosotros encontramos solamente 3 revisiones, incluyendo 64 ensayos randomizados controlados, incluyendo 2.000 participantes en un estudio tan grande. Y estos son números de lesiones de médula espinal. En rojo vemos disnea, morbilidad, mortalidad, vemos dolor lumbar y herramientas como los instrumentos robóticos, pero nada sobre rehabilitación, nada al respecto de lo que en realidad hacemos día a día para nuestros pacientes. Entonces hay un problema allí. Hay evidencia, pero es esa evidencia en realidad lo que necesitamos, lo que estamos buscando como clínicos de rehabilitación física. Y sucedió el COVID, y el COVID es algo que, como todos sabemos, implicó muchas cosas, pero el COVID ve todo desde los ojos de los médicos que se basan en la evidencia. Nosotros aprendimos mucho del COVID. Durante el COVID, por primera vez, vimos que la pirámide de la evidencia se construye gradualmente de manera ascendente, desde las opiniones de los expertos hasta los reportes de casos, los resultados de casos. Ustedes pueden empezar. Ok, los expertos dicen que X fármaco es bueno y luego hubo un estudio falso que decía que otra cosa era buena. Hubo un estudio, luego eso se canceló a través del el Medical Journal y luego hubo un ensayo controlado que indicó que lo anterior tampoco era bueno. Entonces, básicamente estábamos juntos escalando la pirámide de la evidencia. Y para regresar a la triada de la medicina basada en evidencia, tenemos los gobiernos frente a la evidencia. Esta fue la primera vez en que los políticos le prestaron atención a la evidencia, a lo que los científicos estaban diciendo, y todos los gobiernos tenían sus propios consejeros y exactamente se les estaba dando la misma evidencia. Tuvimos en Italia, en nuestro gobierno, en todos los hospitales tuvimos mascarillas hasta hace poco. Todo el mundo tenía que usarlas para ir a cualquier lugar. Y en Europa como tal teníamos Suecia, donde no hubo mascarillas nunca. Entonces tenemos Gran Bretaña que decía 0 mascarillas, pero luego esto fue anulado por el gobierno y hubo diferentes cambios de política. Ahora, en términos de evidencia, ¿qué implica esto? La evidencia era la misma, pero los valores de los pacientes dentro de estos casos, los valores de los países, la interpretación de lo que era importante para la comunidad, conllevó a decisiones totalmente distintas. Y para mí eso fue algo que abrió mi entendimiento de la evidencia. La evidencia es lo que nosotros necesitamos tener, pero debe ser interpretada a la luz de los valores de los pacientes. Siempre tenemos que tener eso en cuenta junto con nuestra propia capacidad de hacer las cosas, junto con la experticia. Y mirando lo que es el COVID, bueno, eso fue un desastre, ¿no? Para rehabilitación llegamos tarde. Nosotros no teníamos los métodos, nosotros teníamos pocos pacientes, son escasos, es difícil ver la información, corregirla, y así es como llegamos a otro concepto que es evidencia relevante, evidencia que sea relevante a otra evidencia, ¿no? Yo pienso que todos ustedes conocen esta gráfica del ICF que representa en el Journal Europeo en el libro
que esto representa lo que es especialidades con este círculo. Ellos se enfocan más que todo en la enfermedad y en la discapacidad. Y cuando nosotros pensamos a la evidencia, siempre entonces pensamos acerca de pacientes con COVID. Entonces, nosotros no estamos enfocados de esa manera. De esa manera, nosotros nos enfocamos más que todo en la discapacidad, en la limitación de la actividad. Nosotros nos enfocamos en la participación de las restricciones con la información que proviene por parte de la enfermedad y por parte de factores del entorno y personales. Por tanto, son perspectivas diferentes y teniendo en cuenta la evidencia, trabajando con nosotros dijimos, bueno, no es tanto la importancia sobre la rehabilitación, pero podemos ver que también hay evidencia relevante para la rehabilitación para el COVID, pero esto de hecho proviene de acerca de lo que hacemos en otro ámbito para la fatiga. Esto es lo que hacemos para lo que es la disnea. Entonces, siempre va a haber la adaptación que se requiere por parte de de los diferentes diagnósticos, pero es fatiga, ¿no? Si es por esclerosis múltiple o si es por debido a un virus, siempre hay diferencias, pero lo que nosotros hacemos no es tan diferente. Nosotros nos tenemos que adaptar, pero los métodos, pero el tratamiento que nosotros implementamos es el mismo. Así que bueno, nosotros tenemos una tabla así de la OMS. Esto es un ejemplo de la disnea. Podemos ver que toda la evidencia actual acerca del tratamiento para la disnea, vemos que las intervenciones y vemos que las enfermedades que generan la disnea y que esas intervenciones han sido estudiadas. Y bueno, esto no es lo que nosotros necesitamos, pero es un proxy que podemos utilizar cuando no tenemos información. Y esto es algo que puede ser utilizado más allá del momento de COVID, ¿no? Que fue una situación bastante específica. En este momento estamos acumulando evidencia acerca de la rehabilitación para los pacientes del COVID, ya no más porque, bueno, en este momento ya no tenemos tantos pacientes de COVID, pero estamos acumulando evidencia acerca de condiciones post-COVID y las cosas están mejorando, pero aún así estamos lejos de lo que es una evidencia fuerte, no y sólida. Si quieren saber más acerca de esto, pueden ir mañana a las 8 de la mañana al Barahona, donde vamos a presentar todos los artículos que hemos hecho acerca de este tema en específico. Entonces, bueno, para terminar, hoy vemos que hay evidencia de profesionales, como ya les dije hasta ahora, podemos ver que la rehabilitación no está cubierta en muchos campos. Tenemos que ver la evidencia de diferentes maneras, pero si el problema es que no tenemos una buena cobertura de la rehabilitación, ¿por qué se da? ¿Cómo podemos tratar de hacer frente a esto? Y bueno, esto fue un proyecto que nosotros hicimos el año pasado. Tenemos más de 80 partes en todo el mundo. Hay muchas sociedades científicas, journals, asociaciones de pacientes, diferentes grupos, y nosotros tuvimos una definición para los propósitos de investigación y esto ha sido publicado en journals del ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, esto lo hicimos porque podemos ver que la definición actual era demasiado inclusiva. Había demasiado, y era suficiente no solamente de lidiar con funcionamiento, ¿no? Que era rehabilitación, pero de hecho no es cierto, porque cuando uno tiene una prótesis de rodilla, eso lo hacemos porque si no es fractura, lo hacemos para funcionamiento, ¿no? Para poder caminar mejor, y eso no es rehabilitación, funciona. Así que había limitaciones, y para investigación nosotros no solamente tenemos que ser inclusivos, también tenemos que ser exclusivos, ¿no? Y bueno, entonces generamos esta definición que está basado en ICF. La terminología es una terminología difícil de ICF, pero para las personas normales es difícil.
Bueno, y de acuerdo a PICO, ustedes saben que PICO es el abordaje que utilizamos en investigación, por tanto vemos la población y vemos la intervención. Ahora yo me voy a enfocar, y ustedes pueden leer el artículo si les interesa, yo me puedo enfocar en la intervención. La intervención es el proceso, es algo dinámico que cambia, ¿no? Es un proceso que cambia acerca de lo que sucede, ¿no? El multimodal, es decir, más de un tratamiento en el momento. Es centrado en la persona, tratando de ver, ¿no?, lo que la persona quería alcanzar, y que es colaborador, basado en la colaboración que se da entre quien recibe la rehabilitación y la persona que también la da, ¿no? Aunque la palabra no es buena en italiano, nosotros tenemos el rehabilitador y rehabilitando, el rehabilitador y ser rehabilitado. Eso no existe en inglés, pero bueno, necesitamos las palabras para eso. Las dos interactúan y las dos interactúan y el receptor cambia, mientras uno también cambia el abordaje porque uno se adapta para poder alcanzar la rehabilitación, ¿no?, para el paciente. Eso hace las cosas más complejas, ¿no creen? No es fácil. Bueno, yo ya utilicé en Buenos Aires este ejemplo. Deme todas esas cosas, ¿no? Deme todas esas cosas y bueno, esos son ingredientes, ¿no? Llamémoslos intervención. Entonces, nosotros tenemos con un buen, entonces, estos mismos ingredientes, esta misma intervención, el mismo proceso, la interacción contra y esto es el resultado. Entonces, esto es lo que puede suceder con la rehabilitación. Simplemente la manera como se combina se pueden convertir en un error o se puede tener un resultado maravilloso. Por tanto, podemos ver que la reducción es el abordaje basado en ver si cada ingrediente es suficientemente bueno. Vemos que todo estaba fresco, todo estaba perfecto, pero el resultado fue terrible. No es suficiente saber que el tipo de intervención funciona para decir que la torta está buena. Vemos que el proceso al final es lo que permite obtener el resultado. No los ingredientes, ¿no? Pero hay una metodología para utilizar este tipo de cosas. Entonces, aquí podemos ver los métodos de intervención compleja. Yo me disculpo porque aquí tengo que decir algo, ¿no? Yo todavía estoy aprendiendo, así que, bueno, yo les estoy vendiendo algo que no está aún totalmente en mis manos, ¿no? Porque de verdad estamos aquí, llegamos demasiado recientemente y estamos trabajando para entender y para tratarlo de hacer útil para toda nuestra audiencia. Entonces, sí, podemos ver que hay guías y que estas guías publicadas en el British Medical Journal del 2021, no voy a entrar en más detalles porque pues yo la verdad no tengo el tiempo, de hecho lo siento, pero bueno, me permite llegar a esta gráfica y podemos ver que no solamente es importante estudiar los resultados dicotómicos sobre si funciona o no funciona, pero también el poder ver y tratar de comprender cómo el contexto, cómo las diferentes partes, cómo se vinculan para poder dar y recibir la rehabilitación, cómo las incertidumbres tienen una influencia en el resultado final. Y bueno, yo sí acabo de leer las conclusiones del artículo. Vemos que el marco desafía la perspectiva, pero de sesgos no afectados del objetivo cardinal de la evaluación. Eso dice que mejorar el entender cómo la intervención contribuye al cambio es una meta muy importante. Por algunas intervenciones, un ensayo, un ECA puede ofrecer el mejor diseño. Claro que sí, tenemos que hacer ECAs, pero para otros, las perspectivas alternativas y los diseños pueden funcionar mejor o pueden ser la única manera en que se pueden generar nuevo conocimiento. Nosotros tenemos que saber que las ECAs están en la parte superior de la pirámide, pero no son la única solución. Y bueno, y simplemente para darles un ejemplo, nosotros comparamos en el ámbito de mi trabajo, podemos ver que el mejor ensayo que existe, ¿no? Cuesta $5 millones y que involucra 14 centros en el Reino Unido y para alcanzar. Nosotros vemos esto, vemos que los ensayos solamente representan 1% de nuestra proporción normal y nosotros tenemos que basar lo que hacemos, pero esto solamente representa un 1% de nuestros pacientes.
vemos que el mundo es diferente, por tanto vemos que los randomizados son importantes, pero en algunos casos, y ¿por qué no tenemos investigación por rehabilitación de la lesión de la médula espinal? Porque nos estamos enfocados con la idea del ECA. Nosotros tenemos que cambiar la perspectiva y esto es algo que debe ser cambiar a todos los niveles. Los investigadores, los editores, y yo me bajo cuando hablo del European, me acabo yo era el editor del European Journal durante 10 años, pero cada vez que recibí un eco, la posibilidad de que lo publicaran era alto. Cada vez que recibí otra cosa, la posibilidad era menor. Tenemos que estar conscientes de eso, que los ECAs no es lo que definen lo que hacemos. Claro que son parte de eso, pero nosotros tenemos que recordar que la rehabilitación es compleja y ser compleja requiere, por tanto, olvídense todo lo que les dije hasta ahora. Simplemente váyanse a casa y utilicen las intervenciones complejas. Esto es lo único que es importante. Entonces, estoy estudiando. Entonces, mañana nosotros vamos a escuchar a la rehabilitación y podemos ver los resultados increíbles, los datos que se acumulan y más que todo vamos a ver la resolución, ¿no? La resolución de lo que es la asamblea que ha sido votada por el Ministerio de Salud de cada uno de sus países. Por tanto, cada uno de nosotros está involucrado y esto va a ser la resolución y vamos a ver que esto fue escrito donde tenemos que fortalecer las intervenciones basadas en la evidencia, no las ECAs, sino las intervenciones. Entonces tenemos que encontrar la evidencia adecuada para la pregunta adecuada para poder alcanzar la información adecuada para tratar a nuestros pacientes, para poder prometer investigación de alta calidad. Esto, la Asamblea de la Organización Mundial pide para que cada uno de nuestros países debe trabajar en esta dirección y también nos invita a todos nosotros, a los actores, para poder apoyar la rehabilitación y para poder invertir en investigación e innovación en relación con la rehabilitación, incluido tecnología que sea asequible, el desarrollo de nuevas tecnologías y apoyar a los Estados miembros en poder compilar investigación para políticas y sistemas. Y bueno, ya tenemos las palabras de Bartel Frontera para garantizar rehabilitación, políticas y prácticas futuras para la rehabilitación basadas en evidencia, lo cual nos dicen que tenemos que buscar evidencia y tenemos que buscar sistemas de políticas y algo basado en evidencia. Por eso tenemos la World Rehabilitation Alliance y bueno, no me voy a enfocar mucho aquí, pero yo solamente quiero decirles que es importante. La investigación sobre políticas y sistemas es similar a la rehabilitación. Es un abordaje de un sistema complejo porque tenemos un país y en un país tenemos políticas, tenemos un sistema que trabaja y en el sistema y se puede comparar un país con otros países para ver si esto es mejor que el otro y no hay un grupo control. Uno tiene que añadir algo y uno tiene que verificar que esto funciona. Usted tiene que verificar para poder entender cómo funciona, para poder entender las barreras, para poder entender qué es lo que apoya la implementación de esto y tenemos que aprender. Tenemos que aprender trabajando sobre investigación para políticas y sistemas de salud. Nos va a permitir entender mejor cómo trabajar en el ámbito de la rehabilitación. Entonces, mañana el segundo punto, el primer punto era que tenemos la fortaleza, ¿no?, de esta resolución. El segundo punto es que trabajar con metodología. Nosotros acabamos de terminar nuestro proyecto acerca de las guías para poder resolver algunos de los temas que hemos visto y más que todo este artículo va a estar publicado a final del año. Debemos saber las guías que nos permitan ver cómo reportar información acerca de estudios en rehabilitación. Esto es un elemento que es crucial, pero que lo que nosotros vamos a empezar ahora es poder trabajar en el desarrollo de un ecosistema de producción basado en la evidencia. ¿Y qué queremos decir? Nosotros queremos tratar
de poder dar a toda nuestra comunidad un mejor entendimiento de lo qué tipo de diseño utilizar en cada situación y explorar no solamente lo que es las intervenciones complejas, pero solamente los otros diseños, ¿no? Y bueno, y esto es algo que nosotros hacemos con una reunión especial que vamos a tener en Milán en septiembre. Nosotros tenemos metodologías y tenemos investigadores en rehabilitación. Y la idea es un poquito una evolución de las diferentes pirámides de evidencia que les presenté en Buenos Aires hace 6 años. Y bueno, probablemente vamos a ver algo así. No, esto es solamente provisional porque es el primer borrador. No, por favor, no tomen fotos. No le tomen fotos a esto. Esto es que seguramente vamos a terminar con algo así. Y bueno, los diagramas de flujo para que permitan que las personas desenreden cómo poder decidir qué estudio hacer para poder llevar a cabo o cuál no llevar a cabo cuando un ECA es la única manera de ir y que eso es algo que se debe hacer y cuando los ensayos y cuando de pronto no sea a lo mejor una ECA y aún así tenemos que trabajar mucho acerca de las intervenciones complejas como ya les dije. Bueno, y finalmente, ¿qué nos dice el futuro no tan lejano, no? Bueno, nosotros vamos a trabajar hacia una era en la cual vamos a tener Big Data y vamos a poder manejar Big Data. Y entonces van a haber muchos estudios observacionales, pero para el manejo miles y miles de datos. Esto nos va a permitir poder alcanzar resultados totalmente diferentes. Yo les digo que en Europa vamos a ajustar un poco de esto es solamente nosotros tuvimos un financiamiento de 7 millones de euros para trabajar con esta área, con 9 grupos clínicos, con estos supervisores, porque tanto y nosotros nos estamos enfocando más que todo en lo que es la rehabilitación. Por tanto, ¿ahora qué? Bueno, no hay suficiente evidencia en rehabilitación, no es totalmente, bueno, hay muchos ECAs, hay mucha evidencia, pero vemos que las ECAs no es la única manera en que podemos resolver el problema. Nosotros tenemos que ver dónde la metodología y tenemos que tratar de establecer un sistema, un ecosistema y tratar de ver el futuro, ¿no? Con, digamos, un buen prospecto, ¿no? Y bueno, eso no es todo, claro está, pero antes de terminar yo quiero agradecer a todas las personas, a los promotores, al comité asesor, al comité directivo, a la gente del comité de metodología, la junta asesora y todos los otros grupos que apoyan a Cochrane Rehabilitation durante estos 6 años y espero con ansias el futuro por venir.